Buenas tardes, yo soy la alumna Rodríguez Sebastián Alexandra, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, cursando en la licenciatura de médico cirujano. En esta ocasión les hablaré un poco sobre el desarrollo histórico de la epidemiología. Y bueno, comencemos. Ok, en el año 2000 a.C., en los papiros de Ebers, pues él nos hace mención sobre la malaria debido a las fiebres pestilentes que se empezaban a presentar. Posterior a esto, en Egipto, hace algunos 3000 años, se veneraba a una diosa llamada Sekhmet. Ella era considerada como la diosa de la peste o de las epidemias. Después pasamos al año 500 a.C. con Hipócrates, quien era el primer representante de la epidemiología, y él escribió lo que es Epidemia 1, Epidemia 2 y Aires, Aguas y Lugares. Después pasamos al año de 1546 con el autor Girolamo Fracastoro, quien en Venecia publica un libro en donde nos describe todas las enfermedades que él creía que se calificaban como contagiosas. Después pasamos al año de 1598 por el autor Nájera, quien escribe el Quinto Tiberio Angelerio. Después pasamos al año de 1735 con el autor Casal, quien nos aporta sobre el mal de la rosa o la pelagra. Después, en el año de 1747, por el autor Lind, nos habla sobre el escorbuto y la dieta. Posterior a esto, en el año de 1767, por el autor Baker, él nos habla y nos aporta sobre el cólico endémico. Después entramos al siglo XIX, en el que este siglo fue de gran importancia para la salud pública, ya que surgen nuevas disciplinas básicas, como lo es la fisiología y la microbiología. Dentro de este siglo nos encontramos con el famoso autor John Snow, que él era considerado el padre de la epidemiología, y en el año de 1854 él estudia las epidemias del cólera. Él empieza como a desarrollar métodos de estudio para poder saber las causas de estas enfermedades y así poder poner medidas preventivas para las nuevas epidemias. Después nos encontramos con el autor William Farr de 1807 a 1883, en las que él elabora estadísticas de mortalidad en Inglaterra y aparte nos aporta cálculos de tasas para así como comparar los datos de las distintas regiones. Después nos encontramos con Rudolf Virchow, 1821 a 1902. Bueno, para empezar, él tenía una perspectiva médico-social y él empieza a relacionar las epidemias como la tifoidea, el cólera y la tuberculosis y las condiciones de vida de las personas que contraían este tipo de enfermedades. Después entramos al siglo XX, en las que la epidemiología se desarrolla de una manera muy importante en Estados Unidos e Inglaterra. Dentro de este siglo encontramos a José Ricardo Ayres, quien hace un trabajo donde nos menciona que existen 3 tendencias científico-prácticas dentro del campo de la salud poblacional. Estas 3 tendencias, la primera habla sobre higiene y saneamiento, la segunda de igual manera nos habla de la importancia de saneamiento, higiene, educación y las reformas de corte social. Y la tercera nos habla un poco sobre la Escuela de Salud Pública e Higiene de Hopkins,
en las que se hace una gran aportación, ya que se empieza a permitir el desarrollo de tecnologías para reducir pues las incidencias de estas enfermedades. Después, en el año de 1914, con el autor Goldberger, nos habla sobre la pelagra y los factores socioeconómicos. Después pasamos al año de 1916, en el que la Fundación Rockefeller apoya el modelo de la salud pública de Hopkins. Después nos encontramos con el autor Wade Hampton Frost, de 1918 a 1938. Y él lo que hace es formular una definición considerando a la ciencia inductiva, tratando de describir a la enfermedad y confrontarla, pero todo esto siempre dentro de la filosofía. Después nos encontramos con esta autora muy importante, que es Lane Clayton, en el año de 1926, quien nos habla sobre el cáncer de mama y sus factores asociados. Después, en el año de 1938, por el autor Dehn, nos habla sobre la fluorosis y el cáncer dental. Después, en el año de 1948, encontramos a Keraway, quien nos aporta sobre el cáncer de útero y los factores asociados. Después encontramos al autor Gagnon en 1950, quien nos habla sobre la etiología del cáncer uterino. Después a Winder en 1950, que nos habla sobre este aporte muy importante sobre el cáncer de pulmón y el tabaquismo. Después nos encontramos con los autores Richard Doll y Hill en el año de 1951, quien retoman como este tema y nos hablan y nos aportan sobre la mortalidad y el hábito de fumar. En el año de 1955 nos encontramos otra vez con este autor, Richard Doll, quien nos habla sobre la mortalidad por cáncer de pulmón en los trabajadores del asbesto. En el año de 1962 nos encontramos con James McCarroll, en donde nos aporta sobre los accidentes automovilísticos fatales en Nueva York. En el año de 1964 nos encontramos a Mary Sheridan, quien nos da su aporte final de estudios de niños en las que las madres tuvieron rubiola al principio del embarazo. Después de esto, Jane Bray nos propone y desarrolla estudios en el campo de la epidemiología crítica. Después nos encontramos con este autor otra vez, Richard Doll y Spacer, en el año de 1968, quien nos habla sobre la mortalidad por el asma. Después nos encontramos con el autor Brian McMahon y Thomas Pugh en el año de 1970, en el que nos define a la epidemiología como un estudio de la distribución de la enfermedad y de las determinantes de su prevalencia en el hombre, como lo es el sexo, etnia, edad, geografía, y todo esto es expresado a través de las técnicas de estadística. En este mismo año, este mismo autor, McMahon, nos habla sobre el cáncer de mama y edad al primer parto. Después nos encontramos en el año de 1973 a Marvin Susser, quien nos explica ocurrencias y la evolución de enfermedades en las que busca descubrir sus causas y propone medidas para prevenirlas. Para esto, él investiga la distribución y la magnitud de los eventos morbosos. Después, en el año de 1976, Abraham y David Lilienfeld nos hablan sobre que la epidemiología
era una serie ordenada de razonamientos. Esto es relacionado con las inferencias biológicas derivadas a la observación sobre las ocurrencias de las enfermedades en grupos poblacionales. También pues tiende a ver a la epidemiología como un método y pues pensaban que la epidemiología era una disciplina integradora. Después, en el año de 1978, por Kingsley, nos aporta sobre el tabaquismo materno y las malformaciones congénitas. Después, el autor Rooks, en el año de 1979, nos habla sobre el uso de anticonceptivos orales y el adenoma hepatocelular. Posterior a esto pasamos con el autor Linus en el año de 1980, quien nos habla sobre la radiación y la leucemia, el daño que hacía la radiación contra las personas que tenían leucemia. En el año de 1982, por David Kleinbaum, él nos describe el estado de salud de la población y se identifica la magnitud del problema, la frecuencia entre los diferentes grupos y las tendencias de enfermedad. Él lo que busca es explicar la etiología de las enfermedades, los factores asociados, los modos de transmisión. Él también predice la magnitud y la distribución de la enfermedad y lo que trata de hacer es controlar a la enfermedad por medio de medidas preventivas y posterior a esto su erradicación. Después pasamos al año de 1994 por Laura Moreno Altamirano, quien nos define a la epidemiología como una disciplina que estudia la frecuencia, la distribución y los determinantes de la salud y la enfermedad de las poblaciones. Por último, entrando ya al siglo XXI, nos habla sobre Naumar Alemida Filo, en el año de 2008. Ella nos define a la epidemiología como una ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad. Ella analiza la distribución y los factores de riesgo. También propone medidas de prevención, control o erradicación. También promueve, planifica, administra y evalúa los sistemas. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero les haya gustado y pues muchas gracias por su atención.